¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Busca tu Biblia conmigo. Vamos directo a la palabra, vamos a aprovechar el tiempo. Ve a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Cuando lo encuentre me confirmas con un amén. Vamos a leerlo desde el verso 4, el verso 5. Juan 16, vamos al 4, verso 4. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia, que dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias por tu palabra, Señor. Ministra nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te puedes sentar? Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan el huracán María? Difícil de olvidar. Pues cuando llegó el huracán María, después de que el huracán María pasara por Puerto Rico, yo trabajaba en 2 lugares, y en ambos lugares, en uno me dieron la carta de cesantía y en el otro simplemente me bajaron las horas. Y lamentablemente tenía que tomar una decisión, y estando en esa situación, que sé que muchos pasaron, porque muchas personas tuvieron que salir de Puerto Rico, muchas personas tuvieron que viajar hacia los Estados Unidos. Mi papá, gracias a Dios, siempre ha trabajado en la construcción en los Estados Unidos y tiene muy buenas conexiones. Conoce personas que trabajan en proyectos, y allí con esas conexiones que él tiene, él ha tenido la oportunidad de viajar, de trabajar, ganarse buen dinero. Y recuerdo que después del huracán María, que estábamos en esa situación, que no tenía trabajo, recuerdo a mi papá decirme unas palabras, y fueron las siguientes: te conviene que salgas a trabajar conmigo, Dani. Te conviene que te vayas a trabajar conmigo afuera, para que lo que el país se restablece, tú puedas hacer algo de dinero, guardar unos chavitos. Y recuerdo que lo pensé, ya yo estaba casado con Francesca, Osana aún no había nacido, pero era una decisión difícil que tomar. Yo siempre decía: yo no voy a viajar como mi papá, que viajó mucho para trabajar, y nosotros estábamos solos. Le agradezco todo lo que él hizo, todo el esfuerzo, pero yo dije: esa no es la vida que yo quiero para mi familia. Y yo salí con mi papá, viajamos, estuvimos algunos 10, 11 meses, y sí fue un beneficio, y claramente me convenía salir a trabajar con mi papá. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también han escuchado estas palabras. ¿A cuántos alguien le ha dicho te conviene? ¿Verdad que sí? Te conviene que cojas este trabajo. Te conviene que te vayas a estudiar a esta universidad. Te conviene que dejes de hacer esto o que hagas lo otro. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado estas palabras? A todos alguien nos ha dicho: te conviene que hagas esto o lo otro. Pero ¿sabes qué? Jesucristo también le dijo a sus discípulos
estas mismas palabras y les dijo en Juan capítulo 16, en el verso 7, y si tienes tu Biblia abierta, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, a Jesucristo diciéndole a sus seguidores. Y yo les voy a dar un poquito de contexto de por qué Jesucristo está diciendo esto y qué es lo que está pasando aquí en estos versículos bíblicos. Este es el último discurso privado de Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos. Están en el aposento alto donde tomaron la cena, están reunidos. Jesucristo les está hablando de manera privada. Jesús los está preparando para su partida, para su muerte, resurrección y su partida, para que los discípulos, los apóstoles pudiesen vivir sin la presencia física de Jesús. Así que es aquí donde Jesucristo, mientras les está diciendo, miren, yo me voy, no me van a ver más, les dice, pero ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no pudiese enviar al Espíritu Santo, al Consolador, al otro Consolador, como dice Juan 14:16, dice al otro Consolador. Así que imagínese usted, cuando leemos los versos bíblicos, dice la palabra en ese mismo verso 6, dice, tristeza ha llenado su corazón. Hermano, solamente imagínese andar con Jesucristo 3 años, que te haya llamado y tú andas con Él y te da un catarrito y no tienes que tomarte nada y Él te sana. Esto no está escrito, pero ¿saben algo? Que la palabra dice que Jesucristo hizo tantas cosas que no están escritas en ese libro, pero imagínese usted estar triste y ahí está Jesucristo y le da un abrazo y te consuela. Esta era la vida que vivían los apóstoles. Imagínate que te abrace, imagínate que cuando te enfermabas te sanabas, que cuando no sabías qué hacer te daba el consejo para que tomara la decisión correcta. Estaba ahí físicamente, estaba con ellos 3 años, ellos andaban con Él para donde quiera que Él iba, dormían con Él, comían con Él. Si estabas en problemas, te sacaba de problemas. Pregúntale a Pedro, que tenían que pagar los impuestos, y ¿sabes qué hizo? Le dijo, vaya, pesca un pez, y del pez que saque, ahí están los impuestos. Y cuando saca el pez, adentro estaba la moneda para pagar los impuestos. Así que si estabas en problema, te sacaba del problema. Si necesitabas poder, te daba poder. Si los enemigos intentaban dañarte, Él te defendía. Vencen 3 años viviendo así. Tremendo, ¿verdad? Se sentiría muy bien vivir así. Y ahora de repente les dice, me voy al que me envió. Y ellos, espérate, nosotros estamos jóvenes. El más joven era Juan. Algunos creen que tal vez tenía ya en ese momento 16 años. Pedro era el mayor porque estaba casado, tenía suegra. Pero imagínense en eso. Pero Señor, ¿cómo que te vas? 3 años hemos estado contigo y nos va bien. ¿Por qué te tienes que ir? ¿Por qué te vas? Y al Jesucristo está diciéndole esto. Ellos se entristecen. Y Jesucristo, al verlos tristes, les dice, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, pero ¿qué me conviene a mí que tú te vayas? ¿Cómo me va a convenir a mí que tú te vayas? Después de todo lo que les he dicho, ¿a quién le convendría que Jesucristo se vaya de su lado? A ninguno, ¿verdad? A ninguno. Pero mira lo que significa la palabra conviene. En este contexto significa algo provechoso o beneficioso. Jesucristo le está diciendo a sus seguidores, es provechoso para ustedes que yo me vaya. Va a ser beneficioso para ustedes que yo me vaya. Pero como ellos no entendían lo que estaba pasando, nunca lo entendieron. Los apóstoles nunca lo entendieron. Hasta que Jesucristo resucitó. En el original, la palabra conviene significa ser útil, ser beneficioso o tener, escuche bien, una ventaja real. Tener una ventaja real. Y la pregunta que yo me hacía, ¿pero por qué les convenía? Porque así Jesús, dice la palabra, porque así Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y la presencia del Consolador sería provechosa, beneficiosa, una ventaja para sus discípulos. Y esta palabra Consolador, quiero que podamos profundizar en ella. Yo sé que tal vez algunos la han escuchado, pero en el original significa Paracletos. Y esta palabra Paracletos es mucho más amplia de lo que podemos pensar o
de simplemente decir alguien que nos consuela en momentos de aflicción. Porque el Espíritu Santo es mucho más que alguien que nos consuela en momentos de aflicción. Esa palabra consolador en el idioma original es mucho más amplia y la definición bíblica de consolador abarca varios roles. Y uno de ellos es el siguiente: un ayudador y un asistente. Según Romanos 8:26, es alguien llamado al lado para ayudar. La misma palabra paracleto significa llamado al lado para ayudar. Es una persona que ha sido llamada para que esté al lado para ayudar. Eso significa paracletos. Así que lo segundo es que esta palabra paracletos, consolador, significa que es un consejero y un guía. El Espíritu Santo enseña y guía y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesucristo está hablando del Espíritu Santo, está hablando parte de las cosas que el Espíritu Santo haría en nosotros. Y una de esas cosas es recordarnos sus palabras. Posiblemente una de las cosas más importantes que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es que nos recuerda las palabras de Jesús. Y número 3, es intercesor. Habla a favor de los creyentes, especialmente cuando no sabemos cómo orar o cuando no tenemos las fuerzas para orar. Así que esta palabra paracletos es mucho más abarcadora que simplemente un consolador. Ya les dije, es ayudador, asistente, es consejero y guía y es intercesor. Así que el Espíritu Santo, mientras está a nuestro lado, que fue llamado a estar a nuestro lado, nos ayuda a dos cosas muy importantes, y yo digo que son las principales, que nos ayuda a recordar su palabra y a orar. Y aquí es que viene el dilema y el asunto de la enseñanza sobre el Espíritu Santo a lo largo de mi vida, que no siempre me dijeron esta verdad y me enseñaban cosas a media o simplemente me enseñaban una parte del Espíritu Santo, pero esto sí es conveniencia, hermano, que el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos ser seguidores de Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir, escuche bien, como Jesús vivió. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Alguien dice amén? Cuando Jesús muere, después que pasa este momento, se da la cena, Judas traiciona, llevan a Jesucristo, lo azotan, lo crucifican, Jesucristo muere. Los discípulos, ¿qué hacen? Vuelven a las redes, vuelven a sus antiguos oficios. ¿Por qué? Porque todavía no entendían lo que Jesucristo les había dicho. Así que ellos se fueron porque, ¿sabes qué? Ellos pensaron y dicen, si Jesucristo ya no está, ya no hace sentido continuar. Ya no hace sentido seguir caminando, pues yo voy a volver a lo mío, a lo que yo hacía antes. Y así que ellos vuelven a sus redes. Pero Jesús, iglesia, fue nuestro ejemplo en todo, incluyendo el hecho de que mientras vivió en este mundo, dependió totalmente del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Hermano, desde su nacimiento, pero Jesús fue ejemplo en todo, desde su nacimiento hasta la resurrección. El Espíritu Santo guió y ayudó a Jesucristo. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 35 dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Mateo 3:16 dice que el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y no solamente descendió sobre Jesús, sino dice la palabra que permaneció sobre él. Lucas capítulo 4, verso 1 enseña que Jesús fue guiado por el Espíritu cuando lo llevó al desierto para ayunar 40 días. Lucas capítulo 4, verso 14 dice que Jesús se movía con el poder del Espíritu Santo cuando regresó del desierto. Quien lo lleva al desierto es el Espíritu y quien lo saca del desierto es el Espíritu Santo de Dios. Jesús predicó por medio del Espíritu Santo. Cuando en Lucas 4:16 leyó la palabra del profeta que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas capítulo 11, versos 20 y Mateo 12:28 enseñan que Jesús sanó y liberó
con el poder del Espíritu Santo. Jesús recibió sabiduría, consejo y conocimiento a través del Espíritu, según la profecía del profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Jesucristo mucho más hizo que eso, sino que sufrió la cruz. En aquel momento, mientras estaba en aquella cruz, sufrió la cruz guiado por el Espíritu, según Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y en Lucas capítulo 10, verso 21, la palabra enseña que Jesús oró en el Espíritu. Dice también que Jesús prometió que este mismo Espíritu que estuvo en él también estaría en nosotros, en Juan capítulo 14, verso 17. Y en 1 Corintios 6, 19, Pablo enseña que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu habita en nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 11, Pablo escribió: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si usted está viendo la ventaja que esto significa para todos nosotros. Iglesia, por eso Jesús en Juan 14, 12 dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y como había dicho, yo voy al Padre, él dijo: voy al Padre, pero no los voy a dejar solo, voy a enviar al Espíritu Santo de Dios para que esté al lado de ustedes. Todas las cosas que Jesucristo hizo, se supone que nosotros pudiésemos hacerlas, y aún cosas mayores, y no lo digo yo, lo dice esta palabra que está escrita en rojo, son palabras de Jesús. Iglesia, Jesús no utilizó su deidad para vivir su humanidad. Escucha bien esto en esta mañana. Jesucristo no utilizó su deidad para vivir su humanidad. Y tal vez muchos de nosotros nos preguntamos esto. Y hoy mi pregunta es: ¿qué sucedería si vivieras como Jesús tenía la intención de que tú y yo viviéramos? ¿Cómo sería tu vida si vivieras como Jesús quiso que la vivieras? Una vida en el Espíritu como la de Él. Jesucristo vivió una vida en el Espíritu. Pero tal vez tú dices: es que Jesús es Dios y por eso vivió una vida perfecta, agradable al Padre. Claro, así cualquiera, así era Dios. Pero yo soy humano, tengo debilidades, tengo una naturaleza caída. Pero ¿sabes qué? Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, que Jesús no se aferró a su deidad, no dejó de ser Dios. No es que dejó de ser Dios, no me malinterprete en esta mañana. No es que Jesucristo dejó de ser Dios. Es que Él decidió no utilizar su atributo de Dios para vivir una vida humana, porque quería ser el ejemplo tuyo y el mío. Él quería que tú y yo pudiésemos hacer lo mismo que Él hizo. Pero como Él sabía que tú y yo no somos dioses, Él dijo: yo no voy a utilizar, porque estuviese hackeado, como dicen por ahí. Jesucristo, humano, hackeado, claro, si era Dios, no. Jesucristo no estaba hackeado porque era Dios o porque utilizó su deidad. Si Jesucristo estaba hackeado, era porque andaba con el Espíritu Santo de Dios que le guiaba en todo lo que Él hacía. Dice que en Filipenses que Jesucristo se despojó de su deidad divina y se humilló y fue igual que todos nosotros y vivió una vida como la de nosotros. Pero ¿sabes qué? Como te decía ahorita, desde su concepción, nacimiento hasta su muerte y resurrección, Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que nos está diciendo que si Jesucristo pudo, nosotros también podemos. Más bien vivió una vida dependiendo del Espíritu Santo. Así fue nuestro ejemplo en todo. Quizás lo que te enseñaron o aprendiste sobre la persona del Espíritu Santo distorsionó tu idea y tu relación con Él. Porque si lo que aprendiste no era bíblico y no estaba basado en las Escrituras, solamente en experiencias personales que algunos lo conocen por lo que otros le han dicho. Otros
aprendieron del Espíritu a medias, porque solamente algunos enfatizan que el Espíritu Santo es un don, o que el Espíritu Santo son unos dones, o que el Espíritu Santo es solamente una manifestación, aunque se manifiesta. Pero el Espíritu Santo es mucho más que todo esto. El Espíritu Santo de Dios es una persona, y si no lo vemos de esa manera, nunca tendremos una relación correcta con la persona del Espíritu Santo de Dios, el otro consolador que Jesucristo envió para que esté al lado tuyo. Y esa persona está ahí al lado tuyo y la ignoramos, porque creemos que es como un switch que podemos prender, creemos que es como un outlet que podemos conectar algo para coger vida, creemos que lo podemos encender y que le podemos decir ahora Espíritu Santo muévete, pero Él se mueve cuando Él quiere. Creemos que nosotros podemos tomar y coger al Espíritu Santo, o que nosotros podemos tomar control del Espíritu Santo, cuando es al revés. Se supone que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Este conocimiento, correcto o incorrecto, ha formado tu relación con el Espíritu Santo. Posiblemente una relación que no es correcta porque te dijeron cosas que te llenaron de temor. Unos lo tratan como un switch, como un outlet. Y el Espíritu Santo tal vez está diciendo, eso es lo único que tú quieres, que te haga sentir que se te paren los pelos cuando vienes aquí 1 hora y media a este edificio a cantar. Eso es lo único que tú quieres. ¿Estás seguro? Que te haga sentir algo un rato. No quieres que me vaya contigo, no quieres que estemos juntos siempre, no quieres que ande contigo en el carro, no quieres que esté contigo en el trabajo, no quieres que esté contigo donde quiera que tú vas y con todo lo que tú haces. Yo me imagino al Espíritu Santo preguntándose, pero ¿por qué esta gente solamente me quieren a mí para como si fuera un switch? Dale, ahora, Espíritu Santo, ven, Espíritu, ahora. Como si tuviésemos el monopolio del Espíritu Santo y pudiésemos decirle al Espíritu Santo qué hacer. Pero el Espíritu Santo dice la palabra que tiene autoridad soberana y Él hace como Él quiere. Por eso Jesús en Juan 14, 12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a vivir una vida en el Espíritu? Si venimos aquí, pensamos que el Espíritu solamente se manifiesta, se mueve aquí. ¿Qué vamos a tener una vida en el Espíritu? Pues si aquí está al lado nuestro, aquí lo queremos dejar, quédate ahí, ya no te necesito, me voy para casa, quédate ahí. Así es que actuamos con el Espíritu Santo. Hay algunos que le tienen miedo. Hay algunos que le tienen miedo al Espíritu Santo y no temor del bueno, porque creen que van a brincar, correr o perder el control. Pero déjame decirte, el Espíritu Santo es ordenado. Y en el momento en que Él decida, si debes correr, vas a correr, no te vas a poder aguantar, pero no te va a dar vergüenza. Y si tienes que temblar, vas a temblar, porque nadie se puede contener al poder de Dios. Algunos de ustedes viven con temor del Espíritu Santo. Pero nosotros no deberíamos de vivir con temor al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el equivalente a Jesucristo cuando estuvo aquí con los discípulos. Por eso Él dice, les enviaré al otro consolador. El Espíritu Santo lo que hace es darle continuidad y profundidad a la obra de que Jesucristo comenzó. A veces le tratamos como tratamos a un particular. Hoy le hablo, mañana no le hablo. Y hay gente que quiere usar al Espíritu Santo en vez de permitir que el Espíritu Santo los use. Iglesia, depender del Espíritu Santo como Jesús lo hizo, significa que ahora tienes a alguien, no tienes algo. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Tenemos que tratarlo como es alguien. Tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestra cabeza, las ideas erróneas que tenemos acerca de la persona del Espíritu Santo. Y por eso es que yo decía en el texto que envié al chat anoche, este es el mensaje que el enemigo no quiere que tú escuches, porque en el momento que tú entiendas que el Espíritu Santo es tener una relación con Dios mismo,
que el Espíritu Santo es que está dentro de ti, al lado tuyo, guiándote. El enemigo sabe que no tiene break contigo. El enemigo sabe que la tiene difícil contigo. Porque cuando estés en el momento de la dificultad, ahí está el Espíritu Santo diciendo, cita la palabra, vamos, vete de rodillas, saca un ayuno, va, aleluya. Recuerda al enemigo que él está vencido. Aleluya. Al enemigo no le conviene que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Le conviene que tú creas que el Espíritu Santo es una manifestación que te hace brincar, que te hace correr. Claro que te hace correr, claro que te hace brincar. Pero eso no es todo. El Espíritu Santo es una persona que te ayuda en la vida cristiana. Y algunos están batallando su vida cristiana y no pueden caminar porque dicen esto es difícil, esto es complicado. Pero claro, estás corriendo con el carro empty. Ahora el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien que te ayuda, que te asiste, que te aconseja, que te guía, que intercede por ti aun cuando tú no sabes, cuando tú te vas de rodillas en tu cuarto, que tuviste el día más difícil de tu vida, que en el trabajo te hicieron la vida imposible, que las cosas no te van bien y tú te vas de rodillas y tú no sabes qué decir. Y ahí está el Espíritu Santo, te dice, tranquilo que yo voy a orar por ti. Porque ya yo sé lo que tú necesitas y yo me pongo de acuerdo con el Padre. Porque están en perfecta armonía. Depender del Espíritu como Jesús significa que serás llevado al desierto, al lugar incómodo para ser formado, ¿verdad, Cheo? Que cuando Dios nos coge, nos lleva al desierto para ser formados, pero Él mismo nos saca y nos pone en lugares firmes, sobre una roca que es el mismo Cristo Jesús. Depender del Espíritu Santo como Jesucristo significa que Él permanece en nosotros siempre. Que ahora te mueves en el poder del Espíritu como Jesús lo hizo. Que ahora ya no te mueves en tu propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y por eso Jesucristo mismo oraba en el Espíritu y decía, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando vivimos una vida en el Espíritu, no vivimos para nuestros placeres o para cumplir nuestra propia voluntad. Vivimos para la voluntad del Padre a través, en la dirección y en la guianza del Espíritu Santo de Dios. Una vida llena en el Espíritu significa, o caminar en el Espíritu como Jesús caminó, significa que ahora usas la sabiduría de Dios y no la de los hombres. Que cuando tienes que tomar decisiones, ya no consultas YouTube, ya no consultas Google o ChatGPT. Ahora doblas tus rodillas y consultas al Espíritu Santo de Dios, porque Él sabe lo que tú necesitas. Una vida dirigida por el Espíritu es que ahora ya no oras solo, el Espíritu te ayuda a orar e intercede por ti. Que ahora quien te ayuda a entender la palabra es el mismo Espíritu y el mismo que te la acuerda. Que ahora tu cuerpo está vivificado por su Espíritu que vive en nosotros. Que cuando en ocasiones no podemos ya casi ni caminar, el Espíritu nos da la fuerza y camina con nosotros. Eugene. En esta mañana la intención de esta predicación, de este mensaje es, iglesia, que entendamos una cosa, que no hay manera de que podamos vivir la vida cristiana, que podamos ser seguidores de Jesús sin la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Antes de yo decirte que el Espíritu te va a usar, que el Espíritu Santo te puede dar dones, lenguas, profecía, me toca decirte, primero que todo, lo que dijo Jesús. Que Él enviaría al Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos y para que siempre esté a nuestro lado. Por eso le dijo, les conviene que me vaya. Por eso, iglesia, no deberíamos esperar estar en aprietos para pedir su ayuda o intervención. No pidamos la ayuda del Espíritu Santo solamente cuando la necesitamos. Si Él está en todo momento.
Él está siempre. Debemos, iglesia, tener apertura para que siempre esté cerca de nosotros y en todos nuestros asuntos. Los discípulos dependían de Jesús para todo porque habían dejado todo para seguirle. Ya ellos no trabajaban. Ellos dejaron las redes. Significa que el sustento de su casa, ¿quién era? Jesús. Jesús era el sustento de su casa. Así que los discípulos dependían de Él para comer, para pagar impuestos, hasta para el trabajo. ¿Saben qué? Cuando el negocio de la pesca no iba bien. ¿Ustedes saben qué pasó cuando el negocio de la pesca de Pedro y los muchachos no iba bien? Llegó un carpintero lleno del Espíritu Santo y les dijo: tiren las redes a la derecha. Y tal vez ellos, pero es que, ¿qué sabe esto de pescar? Si hemos estado pescando toda la noche, porque has estado toda tu vida haciendo las cosas como tú crees que se deben de hacer. Has estado toda tu vida viviendo la vida cristiana como tú crees que se debe vivir. Pero la vida cristiana, la vida no se vive como nosotros creemos por la experiencia, sino por el Espíritu Santo de Dios que nos guía a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y cuando Él les dice tiren las redes a la derecha, y ellos tiraron las redes, la pesca fue tan grande que tuvieron que llamar a otros. La abundancia fue tan grande que tuvieron que llamar a otros. Porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad y hasta en nuestros negocios se mete cuando dejamos que Él entre. Iglesia, lo que pasa es que nosotros creemos que el Espíritu Santo es solamente para las cosas espirituales. Creemos que el Espíritu Santo es solamente cuando venimos aquí a cantar. Pensamos que el Espíritu Santo solamente está con nosotros cuando nosotros vamos a orar. Pero en las cosas particulares y comunes de la vida, ahí el Espíritu Santo está. Yo puedo decir que yo he hallado éxito en mi negocio porque el Espíritu Santo lo ha permitido. Y tal vez tu negocio no va muy bien, pero el Espíritu Santo sabe tu necesidad. Y cuando tú le entregas al Espíritu Santo toda tu vida, le entregas tu matrimonio, le entregas tu familia, le entregas tu negocio, le entregas tu futuro, le entregas todo lo que tú tienes, le entregas tu carro, le entregas tu casa, le entregas tus hijos. Es como si Jesucristo mismo estuviese ahí cuidando todo lo que tú tienes. Cuando no sabes qué decisión tomar, jóvenes, en la escuela, qué vas a estudiar, no sabes cómo vas a pasar los grados, el Espíritu Santo está ahí contigo, ayudándote. Pero tienes que estudiar. Esta es la verdad que Satanás no quiere que tú escuches. Que el Espíritu Santo en cada área de tu vida está presente para ayudarte. Hasta las cosas más insignificantes. Eso es vivir como Jesús, en total dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y en las Olimpiadas, hace muchos años, hubo un hombre que salió a correr, era el favorito. La carrera 400 metros planos, 400 metros lisos. Y sabe que en esa carrera, lamentablemente no le fue bien. Sufre una lesión. ¿Cómo se sentiría después de tantos años entrenando? ¿Cómo se sentiría sabiendo que la medalla de oro era para él? Estaba ahí, triste, porque ya su oportunidad, y él trataba de seguir corriendo y caminando, él quería terminar su carrera. El orgullo lo estaba impulsando. Y así andamos nosotros muchas veces en la vida. Así es que corremos nuestra vida cristiana. Pero qué bueno cuando el Espíritu Santo viene. Ese es su papá que lo ayudó a terminar la carrera. No todo estaba perdido. Y el Espíritu Santo que ha sido llamado a estar a nuestro lado, a caminar con nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos en los que pensamos que ya nos vamos a quitar. Y decimos: Señor, yo no voy a seguirte más. Señor, ya yo no puedo seguir más. Señor, ya yo no puedo más. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios ayudándonos. Pero desde el arranco a correr solo. Pero se supone que corramos nuestra vida con el Señor desde el principio hasta el final. Estás corriendo empty, mi hermano. Mi hermana, estás corriendo empty. Estás corriendo empty.
Debemos de vivir en total dependencia desde el arranque, desde que suena el tiro para salir corriendo. Se supone que tengamos al Espíritu Santo de Dios a nuestro lado. Esa persona que nos ayuda, esa persona que nos lleva hasta el lugar donde tenemos que llegar. No importa que otros llegaron primero, no importa que llegues último, lo importante es que tú llegues y puedes llegar con el Espíritu Santo de Dios que te guía, con la persona del Espíritu Santo. Amigo, te conviene que lo hagas en esta mañana, te conviene que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Te conviene, mi hermano, que vivas una vida en el Espíritu como Jesús la vivió. Te conviene una relación correcta con el Espíritu Santo de Dios. Nos conviene a todos, iglesia, una vida correcta delante de Dios a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Hubo otro atleta del que ya he hablado antes, que dio el salto más largo de la historia en el evento de pista y campo de salto largo. Y aquel hombre salió a correr y cuando pisó aquella tabla que dio su salto, que es catalogado el salto más largo de la historia, que no es récord mundial, no le dieron el récord mundial porque la brisa estaba a su favor y el viento le dio un impulso que miren, el salto fue tan largo que hasta el día de hoy nadie ha podido alcanzar esa marca, que no es récord mundial, pero sí es el salto más largo, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros es como un impulso, que cuando tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer, que cuando venimos en esta vida cristiana, ahí vamos, y ahí va el Espíritu Santo dándonos la fuerza, dándonos el impulso, y ya no parece que estamos caminando hacia atrás, ahora parece que vamos exponencialmente hacia adelante, porque la fuerza del Espíritu Santo que nos da, nos lleva. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Y en esta mañana nos conviene que vivamos en el Espíritu, iglesia. Y te preguntas, ¿qué tengo que hacer en esta mañana para vivir una vida en el Espíritu? Tal vez te estás preguntando, yo sí quiero eso, quiero la vida cristiana, quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir como Jesús vivió. Quiero vivir como Jesús vivió. Tal vez te estás preguntando cómo lo puedo hacer, cómo se hace esto. Y Jesucristo, que es nuestro ejemplo, lo vemos como desde el mismo nacimiento se entregó en dependencia total al Espíritu Santo. Y hoy tu oración y tu acción, porque hoy hay un llamado a la acción. Hoy hay un llamado a la acción. Y ese llamado a la acción es que dejes de vivir por tus propias fuerzas. Ese llamado a la acción es que le digas a Dios y hables con el Espíritu Santo de Dios y le digas, quiero vivir dependiendo totalmente de ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera eso? Habrá alguien que quisiera, que ha entendido que el Espíritu Santo no es solamente correr, que el Espíritu Santo no es solamente brincar, que la manifestación más grande y poderosa que el Espíritu Santo puede generar en nosotros es que le deseamos, que le amamos, que queremos su palabra, que queremos orar, que queremos doblar las rodillas. Esa es la manifestación más grande que puede ocurrir en nosotros. La operación más importante que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros es que nos ayude a caminar en la fe, que nos ayude a caminar como Cristo Jesús caminó. ¿Habrá alguien que quiere eso en esta mañana? Ponte de pie en esta hora. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, porque si tú entendiste el mensaje en esta mañana, desde hoy tu vida no va a ser igual. Si tú entendiste hoy que el Espíritu Santo es una persona con la cual nosotros nos relacionamos y que está llamado, que fue llamado, que Jesucristo lo dejó para que esté al lado tuyo, para que te ayude en la vida, has entendido todo lo que hay que entender. Santo Dios. No camines más sin
la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ya te dije, no hay por qué tenerle temor, no hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer. Yo voy a orar porque ahí mismo